Buenas noches, bendiciones a todos. Hoy vamos a continuar y vamos a ver el primer tema de esta serie que estamos iniciando en relación a la sanidad interior. Y hoy vamos a ver la sanidad de las ataduras espirituales. Si recuerdan, dijimos que somos tripartitos, tenemos una parte física, espiritual y anímica. Y así como hay ataduras físicas, como algunas enfermedades que nos limitan y nos pueden llevar hasta la muerte, así también algunas alteraciones anímicas en nuestra alma, emocionales, que también pueden ocasionar enfermedades y hasta muerte. Y de la misma manera hay ataduras espirituales que también nos limitan, nos incapacitan o pueden ocasionar la muerte. Y las ataduras espirituales, la principal acción o consecuencia que tienen en nuestra vida es de que cierran los cielos. A veces nos podemos dar cuenta como cuando las bendiciones están bloqueadas, las vemos como bloqueadas, no llegan a nuestra vida, o cuando a veces tenemos mucha dificultad para orar, no podemos orar, somos hasta incapaces para orar. Estos son síntomas de que los cielos han sido cerrados para nuestra vida. Y lo que cierra los cielos a nuestra vida básicamente son dos cosas. Una, las prácticas del ocultismo, como la nueva era, el paganismo. Todo eso son en el área de espiritual, está totalmente en contra de Dios, abiertamente, que es ocultismo, nueva era y el paganismo. Y eso es abiertamente, decía yo, en contra de Dios, los que la practican. Y muchos podríamos decir, no, pues nosotros no tenemos ningún problema con alguna de esas. Aunque ya viendo este tema podríamos descubrir que sí hay, porque a veces nuestros padres nos llevaron a algunas prácticas de ocultismo. Y la otra acción que cierra los cielos es que cuando el enemigo no logra atarnos y cautivarnos abiertamente con esas acciones de ocultismo, nueva era y paganismo, lo hace de una manera encubierta, y esto sería a través de la religiosidad, ¿sí? A través de la religiosidad. Y estas son las dos causas principales a través de las cuales pueden venir ataduras a nuestra vida. Nosotros somos seres espirituales, por eso nosotros tenemos ese interés a lo espiritual, somos sensibles a lo espiritual, y por eso hay esa búsqueda en nuestro corazón, en esa área espiritual, acerca de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice ahí en San Lucas capítulo 11, versículo 23, le leo, dice: el que no es conmigo, contra mí es. El diablo trata de engañarnos y hacernos creer que se puede estar tibio, hablando de temperaturas, o se puede estar en una posición de gris, hablando de blanco y negro. Pero la palabra de Dios es muy clara y dice que el que no es conmigo, contra mí es. Así es de que no podemos pertenecer a dos lugares. O somos luz o somos tinieblas. Y fuimos creados cada uno de nosotros para tener comunión con Dios. Pero muchas veces el diablo suplanta a Dios y nos engaña. Entonces, tenemos un ejemplo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 23, ahí lo van a leer en su manual. Es importante que durante estas enseñanzas estén continuamente checando su manual para que hagan los ejercicios e ir resolviendo. Es totalmente personal el manualito, se les envió ahí en electrónico para que puedan checarlo. Pero ahí en Segunda de Reyes nos habla de un hombre que se levantó. Acuérdense que en Israel se levantaban la mayoría de reyes, se levantaban reyes y dice la palabra,
y no hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Eran muy pocos los que hacían lo correcto ante los ojos de Jehová, y uno de ellos fue Josías. Josías fue un hombre que vino a quitar muchas ataduras espirituales, porque él vino a quitar todo pecado, a quitar la idolatría, las prácticas que eran contrarias a la voluntad de Dios, y todo eso lo hizo por un motivo, por obedecer la palabra de Dios. Dice ahí que él obedecía la palabra de Dios que leían cada día, porque el sacerdote Hilcías la leía, porque lo habían hallado en la casa de Dios. Entonces, iniciando con el primer punto, que es el ocultismo o la nueva era, esta práctica son experiencias espirituales ocultas como la magia, la astrología, el espiritismo, hechicería, entre otras muchas más. Si nosotros hemos practicado alguna de esas, pues entonces hemos estado metidos en el ocultismo y en la nueva era. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 8, 10 y 11, nos habla con toda claridad que nosotros antes de conocer a Jesús éramos tinieblas, pero ahora cuando le conocemos somos luz. Entonces necesitamos, si ya somos hijos, si ya somos luz, necesitamos vivir como hijos de luz. Si no, entonces estaríamos viviendo como hijos de las tinieblas, porque acuérdense, ante Dios no hay término medio. Los que tratan de jugar al término medio como ser tibios, la palabra es muy puntual y muy radical, porque dice que los tibios serán vomitados de su boca. Entonces, ¿cómo podemos andar como hijos de luz? Cada día comprobando lo que es agradable a Él. Y lo que es agradable a Él lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso necesitamos leer cada día de las palabras de Dios. La manera como Dios nos previene para no caer en el ocultismo y en la nueva era, nos lo menciona ahí en Deuteronomio 18, del 9 a 14, que al lugar donde fuéramos o con las amistades que tengamos, nos cuidemos de no aprender a hacer de acuerdo a las abominaciones que ellos hacen. A veces nosotros empezamos a tomar algunas acciones o costumbres que nos enseñan algunos conocidos, algunos familiares, pero tenemos que por eso checarlo a la luz de la palabra. Algunas de esas prácticas abominables que hicieron el pueblo de Israel en aquel tiempo, nos dice la Biblia, era practicar la adivinación, la hechicería, consultar a encantadores, consultar a los muertos, pasar a sus hijos por fuego. Todo esto es abominación a Dios, y todo el que la practica cierra los cielos y tiene ataduras espirituales. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: cuídense, tengan mucho cuidado de que nadie los engañe con vanas filosofías, con tradiciones de hombres que van de acuerdo a las prácticas y a los rudimentos de este mundo y no conforme a Cristo. Eso involucra lo que es el ocultismo y la nueva era. Ahora, el paganismo. La otra cuestión que trae ataduras espirituales a nuestra vida es el paganismo. Y el paganismo es cuando muchos dicen que todas las religiones te pueden llevar a Dios, pero la realidad es que no. O como ese dicho que dicen que todos los caminos te llevan a Roma. Y no es cierto, porque no todas las religiones te pueden llevar a Dios. Es más, ninguna religión te puede llevar a Dios. El único que nos puede llevar a Dios es Cristo. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, todas las religiones dicen que nos pueden llevar a Dios, pero eso no es cierto. Hay muchas religiones, por ejemplo, que dicen que la salvación está ahí en su religión. Yo he escuchado otras religiones y dicen que ellos tienen la verdad, pero de hecho aquella práctica espiritual que enseña que la salvación está en su religión o en una religión determinada, a eso se le puede llamar o reconocer como secta. Y las sectas traen ataduras espirituales. Una secta es aquella que pretende ser los únicos que tienen la verdad, aquellos que dicen que son los únicos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que prohíben a sus miembros ir a otras iglesias, escuchar otros predicadores, no se relacionan con otras iglesias, tienen solamente un profeta, un apóstol y es el único que habla Dios a través de él. Todos esos se pueden considerar como sectas, ¿sí? Y eso es parte del paganismo. La otra práctica del paganismo es la idolatría. Ahí en Segunda de Reyes, ahora en el capítulo 17, nos dice con toda claridad que Dios rechazó a todos los israelitas, a su propio pueblo, y los afligió y los entregó en manos de sus invasores, de sus conquistadores, arrojándolos de su presencia, porque practicaron la idolatría. Empezaron a temer y a adorar a otros dioses, anduvieron en los estatutos de las otras naciones, aprendieron otras costumbres, aprendieron tradiciones, aprendieron todo eso, y entonces endurecieron su corazón y no creyeron a Dios, porque ellos conocían la palabra, y al no creer a Dios, pues eso los lleva a no obedecer. Y esto ocasiona que los cielos sean abiertas. Y en la palabra de Dios dice con toda claridad ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, que hay consecuencias y hay una maldición por el pecado de idolatría que no solo nos alcanza a nosotros, sino que también afecta a nuestras generaciones. Y ahí está, es uno de los 10 mandamientos, que no adoraremos ni nos inclinaremos a ninguna imagen creada, sea de alguien en el cielo, alguien en la tierra o en ningún otro lugar. Entonces, cuando nosotros estamos desviados, entonces entramos al paganismo. Y hay mucho paganismo porque hay todas esas prácticas y eso trae que los cielos sean cerrados. Si nosotros identificamos alguna de estas prácticas, lo que tenemos que hacer es pedir a Dios que guarde nuestro corazón y que nos revele todo lo que hemos hecho o lo que cualquier persona haya hecho en nuestra contra para poder renunciar a ello. Luego ahí en nuestro manual viene algunas prácticas de ocultismo y la nueva era, que nosotros podemos ir de una manera personal marcando si alguna hemos practicado, y algunas preguntas también en relación al paganismo, de canciones anticristianas, programas de televisión y tantas otras cosas más. La otra parte que cierra los cielos abiertos, las que vimos, la nueva era, ocultismo y paganismo, son muy abiertas y se ve con claridad que están en contra de los mandamientos de Dios. Pero hay una de la cual padece mucho, y eso más en las iglesias, que es la religiosidad. Y cuando el diablo ve que no puede hacerlo abiertamente porque conocemos la Biblia y conocemos de Jesús, es difícil que podamos ser engañados o desviados del camino de Cristo. Pero cuando no lo puede hacer así abiertamente, como lo ha logrado con muchas otras personas, lo hace a través de la religiosidad. Hay un dicho que dice: si no puedes contra ellos, únete. Entonces el diablo se viste como ángel de luz y nos hace creer, y usando muchas estrategias con astucia,
para impedir el avance de la vida del cristiano, el avance de la iglesia, y viene algunos demonios y algunas ataduras que pueden controlar nuestra vida. Y esas pueden ser, la religiosidad puede ser el fanatismo, ¿sí? Gente que no lo hace tanto con devoción, sino de una manera fanática. Fanatismo, legalismo, la crítica, la queja, la oposición, todas esas son síntomas de la religiosidad. Hay gente que piensa que con estar mucho tiempo en la iglesia, el ser, eso es fanatismo, estar mucho tiempo en la iglesia, el ser legalismo, el cumplir todos los mandamientos a la letra, pero por cumplir nada más de una manera legal. La crítica, hay gente que se siente muy religiosa, muy correcto, y se la pasa criticando toda acción, se pasa quejando. La queja es otro síntoma de la religiosidad. La oposición, hay gente que se opone a los acuerdos, que se opone a las instrucciones, y de ahí va a caer en la rebeldía. La rebeldía, que como hay queja y hay crítica, lleva a rebelarse contra las autoridades de la iglesia, contra sus líderes en la iglesia, y entonces eso nos lleva a la deslealtad, a la falta de compromiso. También puede ser incluso los líderes pueden caer en religiosidad y ellos se manifiesta como abuso de autoridad, la pasividad, la pereza, entre otras muchas cosas más. Y este es algo que hace mucho daño a la iglesia en la actualidad, porque mucha gente cae en esa parte de la religiosidad. Y dice con toda claridad en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer a Jesús verdaderamente, y no tan solo lo que es la liturgia, como es la iglesia, sino a Jesús, para poder estar libres de caer en la religiosidad. Muchas maneras de caer en la religiosidad es, por ejemplo, hay algunas personas que tienen orgullo espiritual, y Dios se opone a los orgullosos, dice la palabra, pero da gracia a los humildes. El espíritu de los fariseos es religiosidad. Los fariseos eran unas personas que predicaban cómo debía de ser cristiano, pero en su vida no lo aplicaban. Eran llamados por parte de Dios como hipócritas o sepulcros blanqueados, porque una cosa decían y otra cosa hacían. Entonces ese es el espíritu religioso, de religión, de los fariseos. El espíritu de Absalón, aquellos que se quejan, se oponen y terminan en rebeldía, como ya lo dijimos, rebeldía a toda autoridad, que era lo que hacía Absalón. El espíritu de control, los que quieren tener control sobre algunos ministerios, algunas gentes, es el espíritu de Jezabel. Y hay muchos otros más, un espíritu no enseñable, no moldeable, un espíritu que de todo se ofende. Todo eso es parte de la religiosidad, y necesitamos nosotros entender todo esto. La infidelidad también es un espíritu de religiosidad. Algunos que se creen más por los títulos o ministerios, es un espíritu de religiosidad. Acuérdense que Dios dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, todo esto cierra los cielos y todo eso ata nuestro corazón y nos impide el gozar de la presencia de Dios. No podemos orar y no podemos ser bendecidos como Dios nos quiere bendecir, porque todo esto ata nuestra vida. Y si nosotros identificamos algo así o nos sentimos de esa manera, yo les invito a que en esta hora, después de reflexionar esto que hemos comentado, podamos hacer una oración
y también ya leyendo ustedes su manual podamos hacer una oración que en esta hora les invito y voy a ayudarles a hacerla. Y vamos a decir así: Señor Jesús, te pedimos que podamos ser libres para cumplir el propósito que tú tienes, Dios eterno, para nuestras vidas. Oramos porque los cielos sean abiertos sobre nuestra vida, sobre la vida de cada una de tus hijas e hijos, que estamos entendiendo tu santa y preciosa palabra en este tiempo, para que podamos recibir toda bendición espiritual. Te pedimos, Señor, que haya esa libertad y esa fluidez en el orar, en el hablar contigo, que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu cada día. Señor, revélanos tu voluntad, te lo rogamos encarecidamente. Y te pedimos, Padre, que podamos ser libres de toda atadura espiritual, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y sigamos buscando de Dios cada día.